Sí, bueno, entonces vamos a abordar dos puntos. Voy a mirar los fundamentos constitucionales y entramos a mirar una caracterización ya de la ley en aspectos que son trascendentes para efecto de la conferencia del día de hoy, propiamente de la ley 1508. Entonces, los fundamentos constitucionales podemos resumirlos entre los fundamentos de las concesiones y de las APPs, porque vamos a encontrar normas constitucionales, en este caso, que tienen vinculación directa con la figura, como es el caso del artículo 332 y 333 constitucionales, que nos dan la esencia normativa constitucional para poder justificar, por ejemplo, APPs en el ámbito de recursos naturales o para poder justificar APPs en el ámbito de asuntos propiamente de mercado abierto, a través de la estructuración de negocios que tengan que ver con actividades competitivas. Pero viene otro artículo que es fundamental para cualquiera de las dos áreas, que es el 365 constitucional, porque es el que habilita precisamente la incorporación del privado a los grandes proyectos públicos, de manera general, de manera genérica. O sea, no tenemos una dificultad constitucional para poder ubicar al particular, vuelvo e insisto con la expresión que siempre he utilizado, de la mano con el Estado, desarrollando proyectos, como lo dice la 1508, como inversionista, ¿sí? Dentro del desarrollo de su actividad inversionista, pues presta sus capacidades para desarrollar los grandes proyectos públicos bajo las condiciones establecidas en la ley, que ya la vamos a ver. Entonces, en eso también juega un papel importantísimo el 365 constitucional. La siguiente ficha, por favor, la siguiente, si me ayuda, doctor Bustos. Sí, doctor, un momento, ya pasamos. No, buenísimo. Un momento, por favor. Bueno, el siguiente, ¿se salió? 9:15. Bueno, si la deja así es más fácil mirarla. Bueno, el 58, la propiedad privada son recursos de propiedad del particular, hay que respetar, no podemos expropiarlos, no podemos tomar decisiones lesivas al patrimonio. La 1508 tenemos que leerla y entenderla en esa dirección. La 1508 no es una norma habilitante e inquisidora para perturbar y para causar perjuicios en el patrimonio de los particulares. Una lectura en ese sentido generaría responsabilidad del Estado. Hay que leerlo, por lo tanto, la forma armónica de entender el recurso del particular vinculado a las actividades públicas es bajo un respeto profundo del artículo 58 constitucional. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces aquí ya entramos propiamente en hacer algunos comentarios en relación con la 1508, que es también parte del propósito de esta conferencia introductoria, después de todo el discurso que les he echado sobre finalidades, objeto, finalidad, propósito de la estructuración de la 1508, que creo que han quedado claros en que esta era un particular al dueño de recursos o con capacidad de poder conseguir recursos en el mercado para los proyectos públicos. El artículo primero, ya lo habíamos leído, nos da esa idea, ya lo habíamos explicado, que nos permite precisamente trabajar en consonancia con la iniciativa privada, respetuoso de la iniciativa privada, pero vinculada a los proyectos públicos. La siguiente, por favor. Perdón, devuélvate la anterior. Ahí es importante también destacar el artículo segundo. Eso es una vieja discusión. Hace poco, hablando con una profesora que está haciendo su tesis doctoral sobre APPs, me decía que tenía unas dificultades enormes con el profesor que es un profesor español que le está dirigiendo el tema de la APP, porque la quiere poner a hacer es una tesis de concesiones. Le dije, pues no le ponga mucho cuidado porque eso es un problema de egos. Explíquele más bien en su tesis al profesor que es que con concesiones usted puede hacer APP. Y véndale esa idea a ver el hombre qué dice. Pero eso es una idea que viene de toda esta estructuración y de todo lo que la doctrina inspiradora de las APP nos ha venido diciendo. Sin embargo, en Colombia metimos un artículo que es el artículo segundo, donde nos dice que las concesiones reguladas en la ley E80 se encuentran comprendidas dentro del esquema de asociación público-privada. Hombre, pues sí, y es su esencia. Ahora, si lo que quiere decir el artículo es que
las exigencias de la 1508 se le pueden meter a una concesión? Claro que sí, porque la camisa no es la que hace al contrato. En Colombia el contrato lo hace es el contenido, y es un poco lo que se ha venido vendiendo con las asociaciones público-privadas, que usted les puede poner la camisita que quiera en diferentes tipos de contratos. Entonces, esa observación del artículo segundo yo creo que la hicieron un poco en el ámbito de soltar el ego de quienes redactaron la ley. La siguiente, por favor. Aquí, a sujetos. En los sujetos, pues los sujetos tradicionales en el contrato los hemos decantado de la 1508. El sujeto activo, que siempre será la administración, la que planifica, la que identifica sus necesidades, la que determina, de acuerdo al artículo 3 de la ley, que existe la posibilidad de desarrollar ese proyecto por vía de las APPs, que excluye otros contratos, que excluye la concesión y que se van a ir a APPs. Y por el otro lado, el sujeto pasivo, que tendrá que ser una persona claramente, dice el artículo primero, natural o jurídica de derecho privado, pero que va a ser el que va a encauzar sus recursos o va a conseguirlos en el mercado para efectos de los proyectos públicos. En esto de sujetos simplemente haría una aclaración adicional en cuanto al artículo 23 de la ley, que para evitar cualquier discusión, porque dada la naturaleza y configuración de las APPs, pues no se vayan a convertir los proyectos públicos en lavaderos oficiales de recursos mal habidos. Entonces hay una prevención expresa del legislador en la identificación del beneficiario real del recurso, ¿no? Sabemos que en el mercado muchas veces los beneficiarios, los titulares no aparecen, que eso es perfectamente legal, pero para efectos de claridad en relación con el interés público y precisamente para salvaguardar el interés general y el buen nombre de los colombianos, pues el artículo 23 nos dice que debe que existir un sujeto pasivo, una persona natural o jurídica debidamente identificada de acuerdo con los parámetros legales. Entonces el ámbito de sujetos es este. Ahora, habría que mirar algo que siempre hemos planteado y que ustedes lo encuentran en mi tesis doctoral en relación con los sujetos, y es una vieja inquietud que se genera en los contratos de concesión y que la podemos trasladar aquí, y es el usuario donde aparece en las APPs. ¿Sí? Los usuarios estamos por fuera de ese marco. ¿Cómo nos protege? Tenemos que ir a las leyes generales del usuario. Fíjese que en la estructuración de los contratos, tanto en Ley 80 como en esta, sobre todo en contratos de concesión en Ley 80, nunca aparecemos los usuarios. Pero los usuarios somos los que pagamos las tasas, las tarifas, ¿sí? Además las tienen ya comprometidas dentro de la estructuración financiera de estos negocios. ¿Dónde estamos? Entonces, ahí viene todo un discurso de León Duguy en su época, obviamente que no lo quiero traer aquí para las APPs, pero sí hago el llamamiento de que hay que, en la estructuración, y sobre todo para los señores estructuradores que son tan técnicos y tan versados en modelos, mire, el usuario hay que considerarlo. Está desaparecido de nuestra ley. Muy bien, la siguiente ficha, por favor. Objeto del contrato. En esta ficha he tratado de hacer un esfuerzo, el mayor esfuerzo posible, por integrar varias disposiciones de la ley 1508 en relación con cuáles son los objetos de los contratos que se pueden involucrar en una figura negocial de APP. Ya en concesiones, pues sabíamos que hay concesiones de infraestructura, hay concesiones de obra pública, hay concesiones de servicios, y que igualmente se pueden concesionar o acompañar de ciertas actividades públicas. El artículo 32, numeral 4 de la ley lo establece, y todo queda sujeto a lo que diga el estructurador. Aquí ya hay unas reglas específicas, por eso me ha permitido hacer una categorización del objeto de la ley, en la ley 1508. Yo hablo de un concepto, de un objeto genérico que está en el artículo primero, que es la vinculación de capital. Eso es una regla general que aplica para todas las hipótesis de los contratos de APPs o contratos que se estructuren bajo la modalidad de APPs, para ser más claros. Y encuentro tres objetos específicos claramente definidos, enmarcados dentro de los propósitos de la ley 1508. El primero, que es encargar a un inversionista privado el diseño,
de una infraestructura y de sus servicios asociados. Todo el tema referente al diseño, a la forma de pensar, de entender, de comprender las ideas generales de lo que puede ser esa infraestructura y su adecuación al servicio público correspondiente. O sea, todo el tema de la consultoría pertinente puede ser objeto de APPs. El segundo, el de la construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento de actividades, todas estas que dan involucrar la operación y mantenimiento de dicha infraestructura. Y la tercera específica, que sería la de objetos similares a los anteriores, es decir, el diseño, construcción de una infraestructura para la prestación de servicios. Es una forma sutil de redacción de todo lo que también es posible realizar bajo la estructura de una concesión, pero aquí sujeto a unas previsiones específicas por parte del legislador. Vuelvo, insisto, un objeto genérico, y ya en estos objetos específicos ustedes pueden visualizar de manera mucho más concreta todo lo que podrían desarrollar con un contrato de APPs o contrato estructurado bajo la modalidad de APPs. La siguiente, porfa. La causa del contrato en esta metodología de análisis, pues provisión de bienes, fortalecimiento del patrimonio público, engrandecimiento del patrimonio público por cuenta del privado, como les había dicho, provisión de servicios relacionados con los bienes, que también es otra forma de presencia del Estado. O sea, la causa la vinculo, si la miramos desde la perspectiva del interés público general, a los propósitos, como ya les había indicado, del Estado social de derecho, o sea, tiene un vínculo directo con el artículo 1 constitucional, con los deberes que se le asignan a las entidades públicas para el cumplimiento de las funciones relativas con los asociados, o sea, artículo 2 constitucional. Ahí tenemos la causa de este contrato y obviamente los vicios que puedan afectar la causa ya los pueden ir ustedes desprendiendo. Si este contrato que se diseña bajo la modalidad de APPs pues para nada tiene que ver con el fortalecimiento del patrimonio público, no hay realmente un fortalecimiento o una provisión de bienes para la prestación de servicios, sino que no podemos entender para dónde va o de dónde viene, pues ahí ya tendríamos un vicio que podría estar afectando la nulidad de los contratos. Por eso es interesante, muy importante que ustedes tengan en cuenta cuál es la causa que el legislador está estableciendo. La razonabilidad y la motivación del negocio está dada fundamentalmente en estos dos elementos normativos que ustedes ven en pantalla. La siguiente, por favor. Los riesgos. El riesgo está regulado, el riesgo está condicionado, el manejo de los riesgos se hace no con tanta libertad como se estructuraría un contrato de concesión, y aquí comienzan a marcarse las pautas y los pasos en otra vía diferente, diría yo, tendiente a proteger más el interés público general. Dice, las reglas que encontramos sobre riesgos en la 1508 son las siguientes. En pantalla ustedes pueden ver el artículo donde hemos sacado la regla. Deber de involucrar la retención y transferencia de riesgos entre las partes, inevitable. Esto es de la naturaleza misma del estudio de los riesgos, del análisis de riesgos. Los riesgos no se hicieron para ponérselos en cabeza a una sola de las partes. Eso no sería coherente con una teoría de riesgo. Los riesgos se hicieron y se diseñan y se enmarcan precisamente para mirar quién es el que mejor los puede soportar y quién puede salir en su momento en que la contingencia se materialice a enfrentarla, y eso es parte de toda la teoría. Por eso se habla de retención y transferencia de riesgo entre las partes, ¿no? que va en la línea misma del artículo 4 de la ley 1150. Segunda regla, deber de una eficiente asignación de riesgo. Es un problema técnico entender cuál sería la eficiencia en el manejo de los riesgos. Para eso el Estado pues ha establecido algunas pautas de regulación de desarrollo normativo de la ley 1508, e igualmente quedaría comprendido dentro de las metodologías que se han desarrollado por los técnicos en materia de asignación de riesgos. Pero lo importante es que la regla desde el punto de vista de la ley 1508 es que exista eficiente asignación de los riesgos, ¿no? Y eso tiene relación directa con quién es que mejor los puede atender.
La tercera regla, deber de atribuir cada uno de los riesgos a la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos. Obvio, no podemos jugar con los contratos ni de concesión, ni de APP, ni de obra, ni de ningún otro donde vayamos a analizar riesgos, porque recuerden que todos los contratos del Estado son contratos de riesgo a la luz de la ley 1150. Entonces, tenemos que, quien estructura el riesgo tiene que identificarnos dentro del escenario de sujetos del contrato, quién es el que mejor lo puede enfrentar, quién mejor puede salirle al paso para evitar que esa contingencia pueda romper eventualmente la relación o impactarla en su contenido económico, etcétera, etcétera. Eso ya es parte de la estructuración. Y cuarto, el deber de buscar la mitigación del impacto que la ocurrencia del riesgo pueda generar sobre la disponibilidad de la infraestructura y calidad del servicio, que obviamente es el papel que debe cumplir la verificación, análisis, evaluación, categorización, distribución de todos los riesgos en el ordenamiento jurídico colombiano. Pero de todas estas reglas, ¿qué es lo que quiero significarles? Que hay un énfasis muy grande del legislador en darle una razonabilidad mucho más profunda al análisis de riesgo. Luego, la carga que hay sobre los estructuradores es supremamente fuerte y obviamente ya tendrán ustedes posibilidad de escuchar a los estructuradores en materia de riesgos. Yo soy simplemente abogado, no soy técnico en materia de riesgos, pero desde el punto de vista jurídico lo que le digo es que me tienen que demostrar que hay una eficiente asignación de riesgos, que realmente los riesgos están en dirección evidente de mitigar en un momento determinado, en determinados escenarios, los impactos de su materialización, de la ocurrencia del siniestro correspondiente si se llega a dar, y que además tengamos las previsiones negociales suficientes para poder enfrentar y que no se nos caiga un contrato de esta naturaleza, porque nos quedamos sin patrimonio, nos quedamos sin servicio y por el otro lado puede que el particular pues pierda sus recursos. La siguiente, por favor. 9:30. El pago, la retribución está condicionada, está regulada, está arreglada. Ustedes pueden encontrar reglas especiales de carácter jurídico, de orden jurídico en la estructuración del negocio, en el artículo primero, en el artículo tercero, parágrafo tercero y en el artículo quinto. Están condicionados, cosa que no ocurre en la estructuración de los contratos de concesión, donde es mucho más abierta, mucho más libre. Ya veíamos, ya les había hecho un esquemita ahí de donde está sujeto a unos esquemas de ejecución y pago muy clásicos, muy tradicionales. Aquí ya hay unas reglas muy concretas. Pago si tengo el bien, pago si tengo el servicio, pago si hay la calidad, pago si hay disponibilidad. Las reglas que hemos deducido de estos tres artículos nos permiten plantear lo siguiente. Los mecanismos de pago referidos a la estructuración del proyecto pueden, entre otros, involucrar los siguientes criterios. Primero, que haya disponibilidad de la infraestructura. Segundo, que haya cumplimiento de los niveles de servicio de la infraestructura y el servicio. Tercero, cumplimiento de estándares de calidad en las distintas etapas del proyecto. Cuarto, que haya garantía de continuidad del servicio. Quinto, los demás elementos que se consideren necesarios por el estructurador en relación con el contrato que están estructurando, para el objeto que están estructurando, y que permitan hacer viable los propósitos y finalidades de las asociaciones públicas privadas. Aquí volvemos al mismo tema. Hay una carga muy importante en quien planifica y técnicamente estructura el negocio, porque es el que me va a dar alternativas de otras exigencias en cuanto a retribución y pago y orientación de recursos para estos efectos. La siguiente, por favor. Fuentes que se pueden utilizar. Las fuentes que se pueden comprometer pues no tienen unos límites. Hay sugerencias por parte del legislador, como ocurre en el caso del artículo cuarto, en el artículo 32 numeral 4 de la ley 80 para las concesiones, o en el artículo, o en la ley 105, etcétera, donde siempre es indicativa las fuentes con que se pueden nutrir los proyectos concesionales o de APPs. Vuelvo, y no es que me le esté sacando el cuerpo a lo jurídico y trasladándole el problema a los técnicos, pero eso depende del estructurador. Es que en la realidad de las cosas, cuando uno analiza el régimen jurídico de los contratos, de estos contratos de alta complejidad,
Cuando nos metemos en las intimidades de los contratos de concesión, de APPs, de la misma obra pública, pues terminamos en manos de los estructuradores. El legislador da pautas, ciertas reglas, como en este contrato, pero la materialización, llegar a la realidad, meternos en el barro del contrato, es un problema del estructurador. Teóricamente quien estructura el negocio es la administración. En la práctica son las bancas estructuradoras, son los grandes consultores, las grandes firmas, quienes nos dan las pautas. Por eso quien nos puede decir cuáles son las fuentes que realmente podemos utilizar y que son viables y que son significativas, pues van a ser los estructuradores. Sin embargo, la ley da unas pautas que ahí que ustedes se las pueden aprender de memoria, pero que cuando van y las comparan con los contratos de concesión pueden que encuentren otras que no encontraron en la ley. El derecho a explotación económica de la infraestructura o servicio, que también está en las concesiones, en las condiciones que se pacte, por el tiempo en que se acuerde, con aportes del Estado cuando la naturaleza del proyecto lo requiera. Aportes en especie, aplicación de plusvalía, etc. Todas indicativas.